A esta hora, información importante que se genera desde Venezuela. Escuchamos al presidente venezolano Nicolás Maduro en su programa Con Maduro Más. Podamos estar, todos podamos caber con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestra forma de ser, cada quien con su modelo. ¿O es que alguien puede decir que su modelo es el único válido para la política, la economía, la sociedad, la cultura, y todos tenemos que alinearnos al modelo supremacista de un imperio? No. Ellos impusieron su modelo a trocha y mocha hace 500 años. Masacraron a 80 millones de nuestros abuelos y abuelas indígenas. Luego se trajeron a 50 millones de abuelos africanos. ¿Y qué pasó? Que hace 200 años nos rebelamos y rompimos las cadenas. Luego vinieron traiciones, la traición de un siglo, la traición de otro siglo, y luego vino este despertar. Así que estamos en un momento especial de la humanidad. Y nosotros vamos aquí desde Venezuela, desde América Latina, en la vanguardia del mundo nuevo que están haciendo. Inventan relatos para tratar de manchar el nombre de nuestra patria. Pero el nombre de nuestra patria no la puede manchar nadie, porque nuestra patria significa Bolívar. Chávez tiene una marca pura, especial, y nosotros estamos destinados a vencer en cualquier circunstancia, que nos toque o que nos haya tocado o que nos tocara. Nuestro destino es la victoria. Entonces esta agenda, uno ve esta agenda y dice, naguará, ¿verdad? Esta agenda intensa con el poder popular en los barrios, fortaleciendo los proyectos de la gente. Ahora hay que ponerle más atención a los proyectos de la juventud, fortaleciendo la economía, fortaleciendo la capacidad de defensa de toda la nación, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada bajo mi mando, aquí, allá, más allá, permanentemente ejerciendo soberanía, consolidando la paz. Nuestra Milicia Nacional Bolivariana, gloriosa y hermosa, activada en este ciclo de entrenamiento, preparación. Así que a nivel nacional, a nivel internacional, con la CELAC aprobando ese pronunciamiento poderoso, hoy los BRICS también pronunciándose de manera poderosa. Así que estamos en una dinámica hermosa, porque la era está pariendo este corazón de una nueva humanidad. Una nueva humanidad que, parafraseando también a Ernesto Che Guevara, ha dicho basta y ha echado a andar. Y en su paso de gigantes no han podido ni podrán, diríamos nosotros. Vamos ahora al segmento Zona Digital. Va a estar picante y va a estar muy bueno porque está invitado especial Miguel Ángel Pérez Pirela. Adelante. Bueno, presidente, un gran placer estar aquí. Tenemos casi el mismo color de la camisa, ¿eh? Diría Ernesto Villegas, parecemos un conjunto de gaitas. Bueno, presidente, contento de estar aquí en estos tiempos que apremian, ¿no? Escuchaba hace poco que la era tiene que parir un corazón. Pero no se para la economía de Venezuela, porque quizás toda la acechanza, todas las amenazas tratarían de detener el curso de la patria, de la historia, de la economía. Y quisiera comenzar esta conversación con 4 noticias de un solo tolete, que tienen que ver precisamente con el tema económico en Venezuela. Comercio entre Venezuela y Colombia aumentó 53.65% entre el 2022 y el 2024. Llegó el café, mira. Ah, bueno, buena noticia. Café venezolano. Esto lo dijo la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy Calderón. Informó que el comercio binacional entre Venezuela y Colombia cerró en 2024 en 1.137 millones de dólares. Esto por una parte. Una noticia también que tiene que ver con el tema de la alimentación, ¿no? Estamos, si no me equivoco, consumiendo prácticamente el 90% de lo que producimos. Es decir,
Antes esperábamos en los puertos a que llegaran los barcos, ahora producimos lo que comemos. Ahora esperamos en las puertas para exportar. A eso vamos. En 4 años el consumo de pollo incrementó en 188%, indica Congreso Avícola de Venezuela. Se especificó que hace 4 años el consumo estimado se situaba en 9 kilos por persona y esta cifra se elevó a unos 26 kilos per cápita para este año. Correcto, estoy viendo en la pantalla, ¿ves? Lo que estás leyendo. Ahí están los portales web. En tiempo real. Correcto. La oficina del programa Tercera Noticia de las Naciones Unidas para el Sector de Desarrollo, PNUD, dice que Venezuela prevé que el sector petrolero crezca de 13% este año, mientras que la actividad no petrolera suba de 3.4%. El tema petrolero, que está al centro del debate internacional cuando se refiere a Venezuela. Y en La Guaira se está construyendo, ya inició la construcción de una planta procesadora de trigo para suplir la demanda nacional y lo que usted dice de los puertos e internacional. Y reitero mi pregunta, en tiempos de acecho, muchos pensarían que la economía se detendría, que Venezuela se paralizaría, y estas noticias de medios, por cierto, también privados, o sobre todo en medios privados, parecen decir lo contrario, presidente. Bueno, la economía ha sido un frente de batalla, porque precisamente uno de los elementos que empezó con mucha fuerza desde la partida física del comandante Chávez fue la guerra económica. La última vez que yo hablé con el comandante Chávez fue el 22 de febrero, si mal no recuerdo la fecha, 22, porque él llegó el 18. Diosdado llegó con él, recuerdo, en la madrugada. Y después entonces convocó una reunión que duró 5 horas, el 22 de febrero, en el Hospital Militar. Fue la última vez que hablamos. Fue una reunión como de 5 horas, pero por pausas, ¿no? Nos reunimos como 2 horas seguidas, una pausa. Y él, con la lucidez inmensa que tenía, seguramente él ya sentía pues que estaba cerca de la última hora en esta vida, y nos alertó de varias cosas. Diosdado es testigo, Jorge Arriaza es testigo. Y una de las cosas que él insistió fue el tema de la guerra económica. Y nos explicó el esquema, porque nosotros, a pesar de la experiencia revolucionaria, de los años de lucha, de los años como gobierno, como diputado, seguimos siendo como muy inocentes. Y nos alertó los elementos principales de la guerra económica que podría venir. Él estaba seguro que era por donde iban a atacar. Y fue por donde atacaron. Y vaya que nos hicieron daño. Nos quitaron el 99% del ingreso. Un país exportador neto exportaba el 85% de todo lo que consumía. Y lo poquito que había lo escondieron. Todo el mundo recuerda eso. ¿Y cómo superamos todo eso? Con un plan, con empeño, con trabajo. De las dificultades más duras, de los bloqueos y las agresiones más fuertes en la economía, nos reinventamos. Todos, porque esto no es una tarea, un mérito de Maduro o de un gobierno. Nosotros estamos al frente de esa batalla y la ganamos. Y hemos establecido un sistema productivo que ha permitido abastecer al país y ya estar en condiciones de crecer muchas más hectáreas de producción y comenzar a exportar en las mejores condiciones alimentos sanos al mejor precio mundial. Vamos a exportar. Tú das datos ahí clave. El comercio internacional con Colombia, correcto, gracias a las decisiones del presidente Petro y nuestro gobierno, las fronteras están funcionando cada vez mejor y el comercio lo que hace es crecer. Das datos allí de abastecimiento. El abastecimiento está garantizado plenamente por producción nacional y por un comercio internacional complementario que está bastante fluido, muy fluido. Das un dato ahí importante, el establecimiento industrial para nosotros poder exportar. Correcto. También eso va avanzando. En resumen,
el año 2025 ha consolidado el crecimiento de una nueva economía que ya es diversificada, un Producto Interno Bruto que va cada vez con mayor vigorosidad en el fortalecimiento de la economía no petrolera, pero también la economía petrolera, la economía gasífera, los hidrocarburos están recibiendo importantes inversiones y estamos creciendo a pulmón propio, con esfuerzo propio. Yo me siento muy identificado, siempre, desde muy joven, con el pensamiento de Ho Chi Minh, cuando Ho Chi Minh decía, tenemos que pensar con cabeza propia, construir con las manos propias y caminar con pies propios. Hemos aprendido a caminar con fuerza propia. Y lo que yo le digo a nuestro pueblo, no esperemos nada sino de nosotros mismos. Todo lo demás es ganancia, diría en Maracaibo. No esperéis nada sino de vos mismos, traducido al maracucho. Completamente perfecto. Así que yo creo que la economía debe seguir su rumbo. Todos los sectores productivos, emprendedores, empresariales del país deben seguir su proceso productivo. Los procesos de reposición de inversiones, de maquinaria y de tecnología deben seguir su rumbo. Y Venezuela debe seguir apostando a la mayor estabilidad económica, al mayor crecimiento económico y encontrado el camino al desarrollo del modelo de los 13 motores, que no tiene pérdida. El modelo de los 13 motores es nuestro modelo. Articulado al mundo, articulado al mundo. Venezuela está abierta a las inversiones, porque sabe en cada motor qué es lo que hay que hacer, dónde hay que poner la platica, dónde hay que poner la tecnología, dónde hay que poner el esfuerzo, dónde hay que poner el mercado nacional, el mercado internacional. Y eso va creando ciclos virtuosos, regionales, subregionales, nacionales, que permiten que la economía tenga su propia dinámica. Cada economía debe conseguir su propia dinámica, sus propias potencialidades. Todo lo demás, una economía neocolonial como la que hemos tenido y tuvimos, una economía dependiente como la que tuvimos, no tiene futuro. Las economías tienen que buscar sus propios potenciales. Todos los países tienen potenciales, todos los países. Unos tienen los potenciales hacia el mar, otros tienen potenciales hacia la tierra, otros hacia los minerales, otros hacia los hidrocarburos, otros hacia la gran innovación y tecnología. Bueno, uno tiene que ir juntando todos los potenciales, por eso es que el plan de los 13 motores, te lo voy a decir, que hemos construido con inteligencia nacional, con unión nacional, con diálogo nacional y con consenso nacional, es el plan perfecto para seguir nuestro camino de un desarrollo económico autónomo y de la satisfacción de las necesidades internas del pueblo. Presidente, hay un despliegue naval en costas caribeñas que preocupa al mundo de paz, al mundo de la solidaridad. Nosotros hemos hecho durante 2 días intensos debates con intelectuales nacionales e internacionales, precisamente planteando el tema de soberanía, imperialismo y pensamiento crítico. Correcto, el seminario que hicieron, ¿no? Sí, sí, un seminario realmente del cual saldrá también un libro. Ha salido una declaración que a esta hora ya ha sido firmada por más de 400 intelectuales, movimientos sociales, artistas de todo el mundo. Pero también la CELAC, presidente. La CELAC expresa, y aquí el siguiente titular, profunda preocupación, y esto lo coloco entre comillas, profunda preocupación ante el despliegue naval de Estados Unidos. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, expresaron este viernes su profunda preocupación por el despliegue militar ocurrido en la región, de acuerdo con un comunicado difundido en el canal Telegram del canciller venezolano Iván Gil, en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Me da risa esa expresión. Perdón, voy a hacer el comentario. Y estoy de acuerdo con usted. Porque ya te voy a comentar la noticia. No, lo de tensiones. Porque tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Mostramos nuestra preocupación, dice por ahí alguien, por allá, por la tensión entre Estados Unidos. Tensiones, papá. Agresión de Estados Unidos a Venezuela. Agresión. No son tensiones. Son los eufemismos que buscan para normalizar la agresión de un Goliat contra un David.
de una potencia contra un país pacífico. Tensiones. ¿Ves? Entonces todos los periodistas, todas las agencias de noticias, AP, UPI, EP, AFP, todo ese poco de agencias, Reuters sobre todo, crecen tensiones. Maduro moviliza a la milicia y abona al crecimiento de tensiones. ¿Y qué quieren que hagamos? Hay un chiste que yo siempre recuerdo. ¿Tú conoces el Coliseo de Roma? Un poco, sí. Tú estudiaste en Roma. Sí, sí. Coliseo romano. Sobrevivió a todas las épocas. Ahí está el Coliseo romano, yo lo conozco. Entonces en el Coliseo romano, ustedes saben que se hacían los espectáculos típicos del Imperio Romano. Entonces hay un chiste que dice que un día llevaban a un cristiano, sacaron preso unas catacumbas por seguir a nuestro Señor Jesucristo y lo llevan. Lo meten en la arena del Coliseo y el Coliseo está lleno de gente. ¡Muerte, muerte, muerte! Le gritaban al cristiano. Lo tienen amarrado de las manos y de los pies, abren un hueco, meten al cristiano, lo tapan hasta aquí, le dejan la cabeza nada más así y suelta un león. Señor león. Y el león empiezan a gritar, cómetelo, mátalo, gritaban la gente que estaba ahí. Y de repente el león le está dando vueltas, oliendo a la cabeza del cristiano, se descuida y el cristiano le agarra un testículo. Un testículo, ¿saben qué es un testículo? Y empieza el león a chillar. Y empiezan entonces los romanos a gritar, ¡sucio! ¡Suéltalo! ¡Juega limpio! ¡Suéltalo! Así hacen con Venezuela, igualito. O sea, no tenemos derecho a defender la soberanía del país. No tenemos derecho a defender nuestra historia gloriosa. No tenemos derecho a defender nuestra tierra, nuestro pueblo. No. Tensiones. Eufemismos de cobardes, decir tensiones. Ahora, fuera de este comentario al margen. Hago otro. Ayer, como director de laiguana.tv, sucedió lo mismo. Vimos que un medio, entre comillas, progresista, hablaba de tensiones. Y yo le decía también a los muchachos, a las muchachas del consejo editorial, le decía, es como parecido a las tensiones entre Israel y Gaza, ¿no? Es correcto, crecen las tensiones. Así es. Los palestinos protestan los bombardeos. Es el tiempo de Hitler. Igualito el tiempo de Hitler. Tensiones entre Checoslovaquia y Alemania barría a Checoslovaquia. Y en Washington, Londres y París decían, no, de ahí no va a pasar. Tensiones entre Polonia y Hitler y Alemania. Y en Washington, Londres y París decían, de ahí no va a pasar. Hasta que tomaron París. Tensiones entre Francia y Alemania, tomaron París en 24 horas. Ahí sí se dieron cuenta que no eran tensiones. Que no eran tensiones, que era una gran agresión. Pero comentándolo a la CELAC, sí. El comunicado de la CELAC es un comunicado histórico. Porque reafirma lo que se aprobó en La Habana en enero del 2014 y se ha ratificado año tras año en todos los comunicados oficiales de consenso de los 33 estados de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es que América Latina y el Caribe es territorio de paz. Y los anuncios de que nos pusieron al frente 8 barcos de guerra, 1.200 misiles, un submarino nuclear, viola flagrantemente el consenso, el acuerdo, que es casi un decreto para nuestra región de ser territorio de paz. Allí, un submarino nuclear ha generado el bochorno mundial. Ha sido un bochorno poner un submarino nuclear apuntando a un pueblo pacífico, creyendo que este pueblo va a temblar. No, este pueblo tiembla. Sí, claro que tiembla, pero tiembla de indignación, de rabia, de nacionalismo, de patriotismo. De eso es lo que temblamos nosotros. Así que agradezco a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la presidencia colombiana de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, este gesto tan poderoso
para despejar el camino hacia la paz y la defensa de un pueblo noble como el pueblo de Venezuela. Presidente, eso me lleva a la siguiente noticia, que son precisamente declaraciones de Padrino López, quien se dirige directamente a los Estados Unidos ante este despliegue de buques en el Caribe. 2 puntos, lo estamos observando, no estamos asustados y no tenemos miedo. Cito textualmente, Estados Unidos quiere hacer lo que le dé la gana en el mundo y no le importa lo que diga la ONU. Y más tarde dice, al gobierno de los Estados Unidos, Venezuela es un pueblo en alerta. Los estamos observando desde aquí, desde Venezuela, somos un pueblo que está vigilante, está alerta, no estamos asustados, no tenemos miedo. Primero, es una amenaza extravagante, estrafalaria. Aquí hay escritores que manejan mejor el lenguaje que cualquiera de nosotros. Tú mismo eres escritor y una persona experta en el lenguaje. Decimos extravagante, Ernesto, y creo que al lugar. Estrafalaria, ¿verdad? Es una amenaza que no tiene ni pies ni cabeza. Contra Irak hicieron lo que hicieron diciendo que tenía armas de destrucción masiva. ¿Qué dicen de nosotros? Puras mentiras, puras falsedades. Son los reyes del fake news para justificar lo injustificable. Y el pueblo de Venezuela, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al frente, con la Milicia Nacional Bolivariana cada vez más desplegada, mejor organizada y mejor preparada, estamos nosotros defendiendo nuestro derecho ¿a qué? A la soberanía, a la integridad territorial, a la paz, a la vida, al futuro. Nadie nos los va a quitar. Todo lo que dice es mentira. Y es una escalada de guerra totalmente injustificada, inaceptable para un cambio de régimen. Porque ¿qué viene detrás? ¿Qué quieren detrás? Quieren un cambio de régimen, imponer un modelo, un gobierno sencillamente esclavizado a los intereses de la oligarquía estadounidense. Correcto. Es un cambio de régimen por donde lo vea, así de sencillo. Una vez más en América Latina intentan. ¿Y qué quieren? El petróleo venezolano, el gas venezolano, el oro y las riquezas naturales, nuestra tierra. Eso es lo que están buscando. Todo lo demás sencillamente es un relato hollywoodense, donde siempre nosotros los latinos somos los malos de la película, o los asiáticos, o los africanos. Siempre es el mismo relato, donde hay un malo y un bueno, pero aquí la gente ya sabe la película. La gente sabe que en la película que dicen que es el malo, es el bueno, y el que dice que es el bueno, es el canalla, Así que es una película hollywoodense muy mala, que nosotros sabemos muy bien de dónde viene y qué es lo que buscan. Y sabremos también despejar, y en Venezuela prevalecerá la paz, la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía por la Unión Popular Militar Policial. Ejercicio pleno. En cualquier circunstancia seguiremos ejerciendo la unión nacional, la integridad territorial, la soberanía y conquistaremos la paz que nuestro pueblo tiene derecho. Nuestro pueblo tiene derecho a la paz y al futuro. Nadie se lo puede quitar, y menos con un relato que a todas luces la humanidad entera, en los mismos Estados Unidos, la población estadounidense sabe que son relatos creados para los intereses de los multimillonarios, de los magnates y de la oligarquía estadounidense. Frente a estas narrativas, incluso hoy me permito citar también declaraciones de la vicepresidenta, ¿no?, que contra del relato, contra la narrativa, dio datos, ¿no? Abro comillas, sabemos hacerlo mejor que la DEA. Abro comillas, lo dicen los números, palabras de la vicepresidenta. Venezuela ha logrado incautar y destruir durante lo que va de este 2025 un total de 56.218 kilogramos de estupefacientes. Abro comillas, presidente. Cuando comparamos lo que fue el desempeño cuando existía la DEA en Venezuela y el desempeño sin la DEA, estoy citando textualmente,
Sabemos que lo hacemos mejor que cuando estaba aquí en Venezuela esa agencia estadounidense especializada en drogas. Fundamentó sus declaraciones, y es importante porque son datos duros contra la narrativa, contra las fake news, en pruebas recabadas por las mismas agencias estadounidenses sobre el control de narcóticos que expone la Administración de Control de Drogas, la DEA. Incautó entre 99 y 2024 apenas 209.075 toneladas de droga, mientras que entre 2005 y 2025 Venezuela ha incautado 1.054. Repite ese dato porque son datos que pasan muy rápido. Entre el 1999 y 2024, la DEA incautó apenas 209.065 toneladas. 1999-2024. Mientras que entre 2005 y 2025, Venezuela ha incautado 1.054.93 toneladas, lo que representa una mejora relativa al 43%. Prácticamente se duplicó. Estos son datos, presidente, de la misma DEA. No son datos del gobierno venezolano, ni del gobierno cubano, ni de la CELAC, de la misma DEA. Recordó además estos datos conocidos: quienes aparecen como principales actores del flagelo de las drogas, según los propios reportes estadounidenses, son Colombia con el 65%, Perú con el 26% y Bolivia con el 13%. Y remató, abro comillas, Venezuela en su categoría internacional no es un país relevante en materia de narcotráfico ni de delitos vinculados al mismo. Insisto, datos estadounidenses. Correcto. El problema de la droga tiene varios aristas, ¿no? Ahorita está en la palestra y tenemos que debatirlo y defender la verdad de Venezuela. Correcto. Nosotros hemos tenido una política creciente en los éxitos, en el aprendizaje, porque tenemos una política autónoma, soberana. No dependemos de ningún organismo. El comandante Chávez rompió con la DEA y comenzó una nueva historia. El problema de la droga, todo el mundo sabe que toda esa cocaína se produce ahí, en Sudamérica, fundamentalmente en Colombia, porque instauraron un modelo económico para el narcotráfico. Lo instauró la oligarquía colombiana. Presidente Petro, desde que era congresista, lo ha denunciado y ahora como presidente lo está combatiendo con mucha fuerza. Pero desde el famoso Pablo Escobar Gaviria, ya ahí nació el modelo económico del narcotráfico. Pero toda la droga que se produce porque alguien la consume. El gran consumidor que tiene un problema de salud pública es los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no hace una gran política para atender su problema de salud pública, que es grave, dolorosamente grave, entonces, bueno, está siendo muy poco para resolver estos temas que ellos dicen que son importantes para ellos, ¿verdad? Correcto. La vicepresidenta ha dado hoy datos contundentes, muy contundentes, ¿no?, del tema de la producción y el narcotráfico. Datos que pueden ser buscados en 3 fuentes, por lo menos en 3. Yo me remito a 3, aunque ella dio 4. Pero la fuente de la DEA no la voy a citar. Nada más voy a citar la Organización Mundial de la ONU, de lucha contra el problema de las drogas. La Organización Mundial de Aduanas y la Unión Europea. Esos 3 organismos coinciden plenamente en señalar los datos de crecimiento de producción de hoja de coca. Venezuela es libre. En todos esos informes, Venezuela es territorio libre de producción de hoja de coca. También coinciden en los datos de la producción de los laboratorios para producir cocaína. Venezuela es libre totalmente de laboratorios. Es irrelevante el dato. Y yo pudiera decir que además irrelevante, somos libres y nos las pasamos destruyendo cuanto laboratorio el narcotráfico colombiano intenta montar en Venezuela o en la frontera directa o donde sea. Tráeme los mapas. Y Venezuela es, de acuerdo al concepto, irrelevante en el tema del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, este es el mapa que todo el mundo ya empieza a conocer de lo que es el narcotráfico. Tú puedes ver, aquí está Sudamérica, ¿verdad?
¿De dónde sale la cocaína? Producida fundamentalmente en Colombia por el modelo de la oligarquía narcotraficante. El 87% que sale hacia el norte sale por los puertos del Pacífico. Es una verdad incontrastable, contundente, poderosa. Es la verdad. El 8% sale por el norte, por la Guajira colombiana. Y solo un 5%, de acuerdo a los datos mundiales científicos, verificados y verificables, intenta entrar a Venezuela. Y de lo que intenta entrar a Venezuela, más del 70% es incautado y destruido. Y el otro se sigue buscando. Yo aspiro que ya en el 2026 seamos 100% territorio libre de este dato irrelevante que pretenden pasar por Venezuela. ¿Cuándo trataron de imponer un modelo narcotraficante en Venezuela? En la era de Guaidó. Correcto. Guaidó era el gran enlace del narcotráfico colombiano para imponer un sistema político en Venezuela y entregarle todo el territorio venezolano al narcotráfico. Esa es la verdad. ¿Quién promovió a Guaidó? ¿Quién impuso a Guaidó? ¿Quién financió a Guaidó? Saquen ustedes sus propias conclusiones en el lugar del mundo que nos estén viendo. Así que estos son los datos concretos. Hay otros más. Aquí está, mira. Este es un dato de la Organización Mundial de Aduana. Es tremendo, es increíble. Aquí lo tengo, lo voy a poner aquí porque creo que con esta cámara, ¿cuál cámara es mejor? Correcto, aquí está, miren. Aquí está. En la Organización Mundial de Aduanas, que controla el estudio de todas las aduanas, dice que el 70% de la cocaína producida en Colombia, que va a los Estados Unidos, sale de puertos ecuatorianos. Y eso sucede desde que llegó al poder Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. Son oligarquías vinculadas al poder financiero de Ecuador que está captado completo por el narcotráfico. Convirtieron al Ecuador lo que Pablo Escobar Gaviria y Álvaro Uribe convirtieron a Medellín. Colombia, todo. En el territorio, en un paraíso del crimen, de las bandas, del narcotráfico. Lo dice la Organización Mundial de Aduana, 70%. Yo venía dando el dato del 60%, me quedé corto. Y Daniel Noboa es el gran aliado del gobierno de los Estados Unidos. El señor Marco Rubio estuvo hace una semana ahí, ¿verdad? Cada quien saque sus propias conclusiones. Venezuela no aparece en ese mapa, por ningún lado. Y la Unión Europea coincide con todo esto y dicen que las navieras y las empresas de bananos vinculados al presidente de Ecuador son el principal instrumento para el tráfico de la cocaína a Estados Unidos y Europa. Esa es la verdad. Todo lo demás es una campaña para imponer un relato, para justificar una agresión militar, para un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse del petróleo de Venezuela. Esa es la verdad. Así es sencillo. Y como decía Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Y por la verdad de Venezuela estamos dispuestos a dar la vida, la verdad de nuestro país, ante el mundo, para defender nuestros derechos a la paz, a la tranquilidad. No estamos sobredimensionando la amenaza en ningún momento. Solamente estamos ubicando la verdad donde está. Y lo que están diciendo es una mala película de mentiras de Hollywood. Mala. Y el pueblo de Estados Unidos debe saber que lo quieren meter en una guerra en Sudamérica para un cambio de régimen y para robarle el petróleo, el gas y el oro al pueblo de Venezuela. Y que el pueblo de Venezuela quiere paz, quiere tranquilidad y no va a aceptar la agresión de ningún tipo contra su territorio, porque es el territorio sagrado que vio nacer al libertador de América, Simón Bolívar, y a los libertadores y a las libertadoras. Toma, te lo regalo. Muchas gracias, presidente. Tengo otros datos aquí, dado que hiciste esa pregunta, ¿verdad? Porque la rueda de prensa de la vicepresidenta no tuvo pérdida. ¿Ah? ¿Qué dice? No tuvo pérdida la rueda de prensa de la vicepresidenta.
Un dato, esto es el narcotráfico, producción, sabemos dónde está. El narcotráfico sabemos por dónde lo hacen. Y cuando la droga llega a Estados Unidos, ¿cómo entra? ¿Quién se beneficia de esos negocios? Entonces dice la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que el comercio global de drogas ilícitas genera entre 426.000 y 652.000 millones de dólares anuales en ganancias criminales, que representa el 2.7% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. El 85% de las ganancias, productos del narcotráfico, se quedan en la banca de los Estados Unidos, en la banca conocida de los Estados Unidos. Sobre el fentanilo dice que el 57% de las actividades sospechosas de lavado en Estados Unidos en relación al fentanilo se realiza a través de operaciones bancarias tradicionales. El gobierno de Estados Unidos reconoce que la inversión inmobiliaria, las compras de lujo, los casinos, las operaciones bancarias son utilizadas como mecanismo para el lavado de capitales del narcotráfico en Estados Unidos. Todo esto lo dice el informe mundial. Admiten que lugares como Las Vegas o Atlantic City, donde se concentra una alta actividad de casinos, son permeados por el lavado de capitales. No lo digo yo, lo dicen ellos en sus informes en Estados Unidos y los informes de Naciones Unidas, Unión Europea y la Organización Mundial para las Aduanas. Así que es un gran tema, es un temazo, pues. El que quiera debatir en Estados Unidos sobre este tema, estamos listos para defender las verdades sobre este tema. Y todo el relato sucio que han tratado de lanzar como lodo ante la moral de la revolución bolivariana, de las altas autoridades legítimas, políticas, civiles, militares y policiales de Venezuela, sencillamente una canallada de unos canallas que van a ser derrotados por la opinión pública mundial, por el pueblo de Venezuela y por la opinión pública de Estados Unidos. Estoy seguro de eso. Contundente porque son datos duros que no vienen precisamente de Venezuela. Usted citaba a las Naciones Unidas y la ONU advierte que la respuesta al narcotráfico debe respetar el derecho internacional. Las autoridades de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional. Esto en relación con el ataque lanzado esta semana por Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente pertenecía a la extinta organización criminal Tren de Aragua y que surcaba el mar Caribe. En esta acción militar, Estados Unidos dijo haber matado, a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados, 11, entre comillas, narcoterroristas de esa organización criminal. La portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Rabina Chandasani, sostuvo en Ginebra que esto no puede justificar su asesinato. Bueno, hay todo un debate en los organismos de derechos humanos de los Estados Unidos, del mundo, sobre esta noticia que corrió de manera sorpresiva y que forma parte de un relato para justificar una agresión a todo un país. No tengo ninguna duda que esa noticia, de la forma como se montó, como se anunció y el debate que generó, bueno, sencillamente dejó muy mal parado en un bochorno a quienes lo anunciaron, porque fue todo un debate. Buena parte del debate se orientó, la mayoría de la gente decía que era inteligencia artificial. Otra parte decía que era un video viejo de otra parte del mundo. Y otra buena parte, dándole veracidad, que atacaron con un misil de alta precisión a una embarcación que iba por el mar, sin darle derecho a juicio, a la defensa, y aplicando una pena de muerte marítima. La otra parte más importante del debate que se generó en Estados Unidos y en el mundo dice que es un crimen. Esperemos que todo se esclarezca. Ante los ojos de Dios y ante los ojos de los seres humanos, ahí aparecerá la verdad. Y no nos apresuremos, la verdad aparecerá de ese video que fue un bochorno para quienes lo sacaron, así de sencillo, y que forma parte del relato de la escalada de guerra psicológica para justificar
otras agresiones. Y sencillamente eso es lo que nos pone a nosotros con mayor fuerza para prepararnos muy bien. Ante la máxima presión, he dicho yo, máxima preparación, y de esa línea nadie nos saca. Presidente, además desde el punto de vista del análisis mediático, a partir de ese hecho bochornoso, incluso Amnistía Internacional, ONG, fundaciones de todo tipo en defensa de los derechos humanos, trataron como de tapar todo eso con otros relatos y la cosa fue increyendo con una especie de escalada entre comillas, pero las escaladas son entre dos partes. Esta escalada, desde el punto de vista lingüístico, ha sido solo una parte que se ha amenazado y se ha respondido a ella misma. Sí, bueno, porque mienten, mienten, mienten y más mienten. Es un imperio que basa sus políticas en mentira y amenaza, mentiras y chantaje. Y las mentiras, las amenazas y los chantajes se le devuelven en esa opinión pública tan movida que hay hoy en las redes sociales. En tiempo real, en las redes sociales, después de publicar el video, eso fue impresionante. La gente utiliza los instrumentos que ahora hay de inteligencia artificial. Impresionante, pues yo vi cientos de pruebas de inteligencia artificial contra ese video. Otra parte mostraban gente de todas partes del mundo, no, ese video es viejo. Y otra buena parte decían, bueno, si es verdad, es un tremendo crimen, ¿verdad? Porque es sentencia de muerte sin derecho a juicio y sin derecho a la defensa para cualquier persona que vaya en una lancha por cualquier lugar del mundo. Y dicen los expertos en Estados Unidos, organizaciones civiles, que eso es ilegal, que es un crimen y es inaceptable. Lo dicen allá. Ahora, presidente, para terminar esta conversación, y agradezco mucho su tiempo. ¿Tan rápido? Tan rápido. No, es que por ahí tenemos la crema innata de la intelectualidad progresista de izquierda revolucionaria. Entonces, seguramente ahí hay mucha tela que cortar. Pero, mientras tanto, con un desfile militar gigante y la presencia de Putin, Kim Jong-un, China aboga por la paz mundial. En Pekín, China celebra con gran pompa los 80 años de la capitulación de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Este 3 de septiembre se celebra el desfile militar gigante en la plaza de Tiananmen en presencia de varios líderes extranjeros, entre ellos Vladimir Putin. Bueno, fue glorioso, fue apoteósico y dejó, yo estaba haciéndole seguimiento a los medios europeos de los países de la OTAN, dejó en shock este mensaje de un nuevo mundo naciente. Es la expresión de un nuevo mundo, 80 años después. Es impresionante todas las luchas que se han dado y todos los acontecimientos históricos. Después de la victoria de la Unión Soviética, el Ejército Rojo contra los nazis, y de China contra los japoneses, que era la alianza nazifascista de esta guerra que se llamó la Segunda Guerra Mundial, bueno, vino todo el proceso de descolonización del Asia, de África, y los procesos que luego dieron surgimiento, por ejemplo, en China, de un país destrozado durante más de 100 años, porque China, con la guerra del opio, en la década de los 30 del siglo XIX, la guerra del opio, terrible, que poco se conoce, terrible, parecida a lo que le tratan de hacer a Venezuela ahora. Otra vez, sí, las drogas. Se inauguró lo que en China conocen el siglo de la humillación. Alguna gente no se explicaba por qué en el desfile monumental que hicieron el 3 de septiembre, el pueblo chino lloraba en la plaza. Y lloran porque recuerdan a sus abuelos, a sus ancestros, que tuvieron que vivir el siglo de la humillación, luego de ser China una potencia en la vida, en la humanidad, en la cultura. China, la fuente de grandes invenciones de la humanidad. Y ese siglo de la humillación, bueno, además de todo lo que le hizo el Imperio Británico, le hicieron los franceses, luego los ocupan en 1931 y empieza la Guerra de Resistencia, que dio como alianza la alianza del Partido Comunista China, del Ejército Popular de Liberación, con Mao Zedong al frente, con Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek era el líder de la derecha rancia, era el líder de la derecha rancia de la República China, y en su momento era la primera autoridad de la República China que encabezó todas las luchas, pero hicieron el Gran Frente. Un poco lo que está pasando en Venezuela,
que se está haciendo un gran frente nacional para defender nuestra soberanía, nuestra historia, nuestra dignidad, nuestra constitución. Bueno, en China se hizo un gran frente antifascista, antijaponés, y tuvieron una gran victoria. Cuando en 1945 China logra la rendición del Imperio japonés y comienza a recuperar sus territorios ocupados masivamente y destruidos, sometidos a masacres, habían perdido 35 millones de habitantes, China, y el resto torturados, sometidos al hambre. Ese 3 de septiembre de 1945, China era uno de los países más atrasados en la economía, en la tecnología. Habían apostado a que perdiera su cultura, su educación, sus tradiciones, y estaba descuadernado, dividido, sometido a la más espantosa hambruna, a la más espantosa miseria que se conozca, que generó grandes migraciones de chinos y chinas que llegaron a todas partes del mundo. Entonces uno se pone a pensar, 1945, 1949, cuando toma el poder el Partido Comunista Chino con una gran alianza, el Ejército Popular de Liberación, y fundan la República Popular China. Han pasado 80 años, 76 años de una fecha y de otra, respectivamente. Y China pasó de ser uno de los países más atrasados, con mayor miseria, hambre, problemas, división y muerte, a ser la principal potencia del siglo XXI en lo económico, en lo comercial, en lo financiero, en lo tecnológico, en lo cultural, en lo político. Y lo que vimos ahí, lo que vimos con asombro en el desfile, por opinión de expertos estadounidenses que he estado leyendo, parece que China pasa a ser la primera potencia militar del mundo por la tecnología que mostró. Por eso es que los chinos lloraban, porque recordaban el siglo de la humillación y luego del siglo de la humillación lo que han logrado con esfuerzo propio. Por eso yo digo, viendo eso, digo, a Venezuela nadie la va a humillar. No vamos a aceptar la humillación del imperio gringo. Nunca vamos a aceptar la humillación del imperio gringo. Jamás. Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca. Pero sí veremos el esplendor. Veremos el esplendor integral de una patria que tiene derecho, con su trabajo y su esfuerzo, al esplendor del desarrollo, de la felicidad y de la paz. Hemos ganado la paz a pulso y defenderemos la paz a pulso también en las circunstancias que nos toque, cuando nos toque y donde nos toque. Yo confío plenamente en la fuerza de este pueblo, confío plenamente en su unión popular, militar, policial, para salir de estas más fortalecidos como estamos saliendo. Muchas gracias, bueno, presidente. Gracias a ti. Quedaron pendientes más preguntas, ¿vale? Para después. Estamos pendientes. Bueno, ahora nos vamos al segmento con Maduro, más cultura, más pensamiento, más vuelo intelectual. No se lo pierda, adelante.